El tesoro del Vaticano no es donde la gente espera que estén las cosas extrañas. No es una cámara resplandeciente de oro y gemas, sino un lugar estéril, frío, sepultado en las entrañas más profundas de la ciudad del Vaticano. Sus muros custodian cálices, mitras papales, relicarios antiguos y miles de objetos de los que ya nadie habla. Artefactos cuyo único valor reside en el silencio que los envuelve. La mayoría de los papas nunca ponen un pie dentro una vez que son elegidos. Algunos ni siquiera preguntan, prefiriendo dejar que el polvo de los siglos selle las puertas del pasado. Pero el Papa León XIV sí lo hizo. En una tranquila mañana de martes, después de una reunión curial de rutina, despidió a sus asistentes con un gesto sereno y le pidió a Monseñor Bellini, el anciano y encorvado custodio del tesoro, que lo escoltara personalmente a la cámara más baja. «Me gustaría ver lo que está guardado bajo llave», dijo con una sencillez que ocultaba el peso de su petición. La solicitud sorprendió a Bellini, cuyos ojos, acostumbrados a la penumbra de los archivos, parpadearon con incredulidad. Ningún papa reinante había pedido eso en décadas. Los predecesores de León habían hecho una tradición de mantener tales cosas selladas. Y algunos creían que esa era la opción más segura. Los objetos se mantenían en estos archivos no porque fueran peligrosos, sino porque eran, en palabras de la Iglesia, inquietantes. Aún así, la orden de un papa es absoluta. Bellini obedeció. Descendieron 3 niveles en un ascensor moderno y silencioso, luego 2 más a pie por una escalera de caracol que parecía hundirse en el tiempo. El tramo final era de piedra tallada, un pasillo helado donde el único sonido era el zumbido constante y bajo de los sistemas de control climático. Un corazón artificial que mantenía viva la historia. Las paredes estaban grabadas con inscripciones latinas tan desgastadas que parecían meras sombras. Susurros petrificados de épocas pasadas. Pero una línea, tallada sobre la bóveda final, permanecía intacta, desafiante: non omnia conservata aduc servium. No todo lo preservado aún sirve. León se detuvo, sintiendo un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura. Pasó un dedo enguantado por las letras ásperas, sintiendo la advertencia a través de la tela. Luego, miró a Bellini, y su voz resonó en el corredor silencioso: «Ábrelo». La bóveda final emitió un lento y profundo siseo mientras sus viejas cerraduras de bronce se desenganchaban con la pesadez de los siglos. La temperatura descendió bruscamente, incluso el aire se sintió más denso, cargado de una quietud antigua. Bellini encendió el sistema de luz baja, un resplandor ámbar que llenó el espacio sin violencia, lo suficiente para ver, pero no para dañar nada adentro. La habitación era sorprendentemente pequeña, casi claustrofóbica, forrada con cajones de madera oscura, etiquetados con una caligrafía impecable. Había cruces de oro, anillos episcopales, pergaminos sellados, todos marcados y numerados por generaciones de meticulosos archivistas. Pero al fondo de la estancia, destacando en su singularidad, había algo diferente: una vitrina de vidrio a la altura del pecho, sellada no con delicadeza, sino con 4 broches de hierro forjado y una cerradura gruesa y manchada de óxido. Bellini señaló con una mano temblorosa: «Esa no se ha abierto desde el año 1963. Santo Padre». León se acercó lentamente, sus pasos resonando en el silencio absoluto. «¿Qué es?». Bellini vaciló, aclarando su garganta. «Fue registrada por última vez en 1938. El registro lo describe simplemente como el otro anillo preservado». ¿El otro anillo? La pregunta de León fue apenas un susurro. «Sí, Santo Padre, un segundo anillo del pescador». Aquellas palabras detuvieron el mundo de León. Solo existe un anillo del pescador a la vez. Es el sello personalísimo del Papa, el símbolo de su autoridad apostólica, que es solemnemente destruido con un martillo de plata después de su muerte y rehecho para su sucesor. Grabado con su nuevo nombre y la imagen de San Pedro echando su red desde la barca. Nunca, jamás, debería haber 2. Continuó Bellini, su voz quebrada por el nerviosismo.
Fue descubierto en una caja sellada durante una reorganización de la bóveda antes de la guerra. Ningún joyero lo reclamó, ninguna documentación rastreó su creación, pero la inscripción. Tragó saliva, como si las palabras le quemaran la garganta. Lleva su nombre. León parpadeó, incrédulo. No León XIII, ni un futuro León XV. León XIV. Su nombre, su título papal. Bellini se movió hacia la vitrina y, de un bolsillo oculto en su túnica, sacó un manojo de llaves de hierro viejas y pesadas. Habló gentilmente, pero su voz delataba una profunda agitación. Nadie lo ha tocado en más de 80 años. Abrió el primer broche. Un clic metálico y seco rompió el silencio. Luego el segundo. Clic. El tercero y el cuarto. Clic, clic. Con un esfuerzo visible, levantó la pesada tapa de cristal. Adentro, descansando sobre un trozo de terciopelo carmesí, envejecido y descolorido, había un pesado anillo de oro. Liso, perfectamente elaborado. La imagen de Pedro pescando en el mar de Galilea estaba grabada con una precisión microscópica. Y envuelta alrededor de la banda interior, la inscripción era inequívoca. Leo XIV. Vicarius Christi. León no habló, extendió la mano y lo levantó. El oro no estaba frío, como debería haber estado el metal en aquella cripta. Estaba cálido, extrañamente cálido, como si acabara de ser retirado de la mano de un hombre vivo. Se lo deslizó en el dedo anular de su mano derecha. Le quedó perfectamente, ni apretado ni suelto. Se sintió familiar, como si siempre hubiera estado allí. Se volvió hacia Bellini, sus ojos fijos en el anciano. ¿Le has mostrado esto a alguien? No, su santidad. No estaba seguro de que alguien debiera verlo. No sabía a quién. León volvió a mirar el anillo. Era idéntico al que usaba a diario, el que le fue entregado durante su misa de instalación, excepto que este se sentía más viejo de lo que tenía derecho a ser, más viejo que su elección, más viejo que su propio nombre, casi como si hubiera estado esperando. Esto no es una falsificación, dijo León en voz baja, más para sí mismo que para Bellini. Es algo más. Bellini asintió una vez, en silencio. ¿Qué deberíamos hacer con él? León respiró lentamente, el aire frío llenando sus pulmones. Y luego dijo, como si hablara con una presencia invisible en la habitación, si fue hecho antes de que yo fuera elegido, entonces tal vez no fue hecho por hombres en absoluto. Se quitó el anillo, sintiendo una extraña pérdida al hacerlo, y lo puso de vuelta en la vitrina. Séllalo otra vez, manténlo aquí y no se lo digas a nadie. Como desee, Santo Padre. Pero mientras León se daba la vuelta para irse, miró hacia atrás una vez más, y su voz fue apenas un susurro que se perdió en la bóveda. Si está aquí, entonces algo más viene. El anillo había sido devuelto al terciopelo. La vitrina fue sellada de nuevo, y sin embargo, no abandonó la mano del Papa León. No verdaderamente. Aún podía sentir su peso fantasmal, su calor inexplicable, incluso después de alejarse. Esa noche, en la soledad de su estudio privado, se sentó inmóvil. El anillo del pescador oficial brillaba en su dedo bajo la luz de la lámpara. El real, el que el mundo veía, pero ahora se sentía como una imitación. Un duplicado de algo más auténtico, más antiguo. Apenas durmió. En la mañana, convocó a Monseñor Bellini otra vez. Quiero el registro original, dijo, sin preámbulos, el que registró el anillo. Bellini vaciló. Está en el archivo secundario. Santo Padre, el que está debajo del nivel del tesoro. Entonces regresaremos. ¿Está seguro, Santidad? Algo no está terminado, respondió León. Ese anillo no fue hecho para ser exhibido. Fue hecho para alguien. ¿Para usted?, preguntó Bellini en un susurro. León no contestó. El archivo secundario era más pequeño, más frío, más opresivo. Las paredes aquí estaban forradas no con artefactos, sino con volúmenes encuadernados en cuero. Los registros escritos a mano por generaciones de archivistas vaticanos. La mayoría databan de siglos atrás, solo un puñado había sido leído alguna vez. Bellini sacó un libro rojo grueso.
encuadernado en piel de cabra, y lo puso sobre una pesada mesa de mármol. Lo abrió con un cuidado reverencial. La página de 1938 estaba desvanecida, pero intacta. Ahí, en tinta negra, escrita con una caligrafía apretada y clara, estaba la entrada: anillo sello de oro sin comisión. Inscripción: León XIV, vicario de Cristo, sin fabricante conocido, sin bula papal que lo autorice. Ninguna anotación de falsificación. León leyó las palabras una y otra vez, y entonces notó algo extraño. Al fondo de la página, justo debajo de la descripción, había otra línea escrita con una letra más pequeña, casi como una nota al margen, con una mano y una tinta diferentes. Decía: para ser abierto solo cuando él lo reconozca. Miró a Bellini. ¿Estaba esto ahí antes? No lo recuerdo. Santidad. ¿Quién lo escribió? No hay firma. En ese preciso momento, algo inesperado pasó. Una grieta diminuta se abrió entre las páginas pegadas, como si el propio papel, después de casi un siglo de silencio, se hubiera partido ligeramente para revelar un secreto. León se inclinó. Ahí, entre las páginas encuadernadas, había una hendidura angosta, y escondida en ella, una hoja doblada de pergamino. La sacó con dedos temblorosos. No tenía sello, no tenía fecha, no tenía encabezado, solo una línea, escrita en una tinta negra y pesada, casi agresiva. Aquel cuyo nombre fue grabado antes de su elección debe prepararse no para reinar, sino para resistir. Debajo de la oración, centrada en la página, había una palabra simple: recibido, y junto a ella, una marca desvanecida en tinta roja, la huella inconfundible de un pulgar. Se volvió hacia Bellini, con el pergamino en la mano. ¿Cuánto tiempo ha estado esto aquí? Estaba escondido, Santo Padre, probablemente insertado después de la encuadernación, tal vez incluso en los mismos años 30. Entonces, dijo León, y su voz sonó hueca en la pequeña sala: ¿quién sabía que yo sería elegido? Bellini, por primera vez, no tenía respuesta alguna. León regresó a su residencia en un silencio absoluto. Llevaba el pergamino en el bolsillo de su sotana. Esa noche, al abrir su breviario para las oraciones, encontró algo que no había puesto ahí. Era un pequeño trozo de papel color crema, ligeramente deshilachado en los bordes. En él, escritas en un inglés pulcro, unas pocas palabras: If the ring was already made, then so was the cross. Si el anillo ya fue hecho, entonces también lo fue la cruz. Se sentó pesadamente en su escritorio. Se quitó el anillo del pescador de su dedo. Lo miró fijamente, y luego, lentamente, alcanzó un cajón y sacó una pequeña cadena de plata que había usado desde sus días en el seminario. Un regalo de su madre. En la cadena colgaba una simple cruz de madera de olivo. Puso el anillo oficial junto a ella sobre la madera pulida del escritorio. Luego susurró al silencio de la noche: si ambos fueron preparados para mí. Entonces, ¿quién me preparó a mí? La habitación estaba silenciosa, pero en el pasillo, un joven guardia suizo juraría más tarde ante sus superiores que escuchó un susurro que parecía emanar de la propia piedra de los muros. Y la única palabra que entendió fue: pronto. La semana siguiente, el Papa León XIV viajó a Castel Gandolfo. No fue una visita formal, sin prensa, sin liturgias planeadas. En verdad, había solicitado una conversación privada con alguien que una vez había caminado más cerca del poder papal de lo que nadie jamás se dio cuenta: el cardenal emérito Giovanni de la Torre. A sus 91 años, de la Torre estaba casi ciego y frágil, pero en su apogeo había servido bajo 3 papas. Había visto cosas, registrado cosas, protegido cosas, y León creía que podría tener respuestas. Santo Padre, sonrió el anciano cardenal cuando León entró, su rostro una red de arrugas sabias. Me preguntaba cuándo vendría. León parpadeó, sorprendido. ¿Sabía que vendría? No, respondió el cardenal con una sonrisa débil. Pero el anillo sí. León sacó una pequeña caja de su túnica y la abrió. Adentro, el segundo anillo. De la Torre solo asintió, con los ojos lechosos cerrados.
Es más pesado, ¿no es así? No en peso, sino en tiempo. León lo estudió, lo ha visto antes. Solo una vez, cuando el Papa Pablo VI me lo mostró. Fue él quien encontró la anotación en el registro. ¿Qué decía? La voz de la Torre bajó a un susurro conspirador. Decía, no lo usará con orgullo, sino como advertencia. El cardenal continuó, su voz ganando fuerza. Ha habido rumores entre los archivistas durante generaciones. Historias de que ciertos nombres papales fueron escritos antes de que fueran elegidos. No solo por la voluntad del cónclave, sino por algo más. ¿Profecía? Preguntó León. No, Santo Padre. Preparación. Una profecía te dice quién, la preparación te dice por qué. Y él, ¿por qué es la parte que nunca escriben? León se inclinó hacia adelante. Colgando de cada palabra, había una nota en el registro. Decía, aquel que reconoce el anillo debe prepararse no para reinar, sino para resistir. De la Torre asintió lentamente, una profunda tristeza en su rostro. Entonces la temporada está más cerca de lo que pensé. ¿Qué significa eso? Significa lo que usted ya sabe en su corazón. Santidad. No le están pidiendo que lidere la Iglesia en una era de gloria. Le están pidiendo que la sostenga mientras atraviesa la tormenta. Después de una larga pausa, de la Torre sacó una fotografía desvanecida de un cajón. Mostraba una mesa en lo que parecía ser el tesoro y, descansando sobre ella, el mismo anillo. Lo que aturdió a León fue la marca de tiempo escrita a mano en la esquina, 1939. Ya estaba hecho, murmuró León, sintiendo un vértigo. Sí, confirmó el cardenal, antes de que usted naciera. De la Torre le extendió la foto. León no la tomó. No estoy seguro de querer guardar eso. Entonces, déjeme preguntarle algo. Santo Padre, dijo el viejo cardenal gentilmente. Si Dios permitió que su nombre fuera tallado en oro antes de que usted lo supiera, ¿qué más ha escrito ya en su destino que usted no ha visto todavía? León se puso de pie. Cerró la caja que contenía el anillo. ¿Cree que el anillo es un mensaje? No, su santidad, respondió de la Torre, su voz resonando con una certeza absoluta. El anillo es el sobre. Esa noche, de vuelta en el Vaticano, León se paró solo en la capilla apostólica, la pequeña capilla privada donde los papas rezan. Abrió su breviario y otra pequeña nota doblada se deslizó hacia afuera. Aparecida de la nada, no serás recordado por lo que construiste. Serás recordado por lo que te negaste a dejar caer. Levantó la vista hacia el imponente crucifijo sobre el altar. Entonces dame la fuerza, susurró al Cristo sufriente, para sostenerlo. Era la fiesta de la Cátedra de San Pedro, una celebración de la autoridad papal. El Papa León XIV había presidido cientos de misas en la Basílica de San Pedro, pero ese día pidió algo inusual, vestirse solo en la sacristía. Una vez que la pesada puerta de madera se cerró, sumiéndolo en el silencio, alcanzó el bolsillo interior de su sotana blanca. La caja de terciopelo aún estaba ahí. La abrió y miró otra vez al anillo. El otro, lo miró fijamente por casi un minuto completo, y luego dijo en voz alta, como si lanzara un desafío al cielo, si hiciste esto antes de que yo supiera, muéstrame lo que significa. Dejó el anillo oficial sobre la mesa de vestir y se deslizó el segundo en su dedo. Le quedó, como siempre, perfectamente. La misa procedió sin incidentes, pero varios testigos, incluido un cardenal, un obispo y una monja en la primera fila, reportaron después un detalle extraño e inexplicable. 3 personas diferentes, sin haberse comunicado entre sí, describieron el mismo momento, cuando la mano del Papa se alzó en la bendición solemne. Todos dijeron lo mismo, el anillo no estaba ahí. No es que estuviera perdido, o fuera invisible. Simplemente, su dedo estaba desnudo. Un instante después, al bajar la mano, el brillo del oro reapareció. Después de la misa, León regresó a la sacristía. Se quitó las vestimentas en un silencio absoluto y miró su mano. El anillo aún estaba ahí, oro sólido, cálido, pesado. Lo tocó y frunció el ceño. Había una débil hendidura roja bajo la piel.
como si algo hubiera presionado desde debajo del anillo, como si no estuviera descansando sobre su carne, sino hundiéndose ligeramente en ella. Esa noche, movido por una curiosidad que rayaba en la obsesión, tomó el anillo del pescador oficial de su estuche y los puso lado a lado bajo la luz de su lámpara de escritorio. Al principio parecían idénticos, pero entonces, al inclinar la luz, notó algo que le heló la sangre. El grabado en el segundo anillo se había profundizado, como si hubiera sido retocado. Siempre había leído León XIV, Vicario de Cristo, pero ahora, debajo de esa línea, casi arañada en el oro con una precisión inhumana, una segunda inscripción había aparecido: Non rimuovere questo dal fuoco. No remuevas esto del fuego. Parpadeó, girando el anillo entre sus dedos. No había marcas de herramientas, ninguna señal de manipulación, pero las letras eran afiladas, frescas. Sostuvo una lupa de joyero sobre la segunda línea. No solo estaba tallada, estaba quemada. El oro estaba ligeramente oscurecido, casi azulado, alrededor de los bordes de cada letra. El calor no había venido de afuera, había venido desde dentro del propio metal. Entonces notó un sonido, un zumbido casi inaudible, el sonido débil del metal enfriándose, como algo que acababa de ser forjado. León se recostó en su silla, el peso del universo sobre sus hombros, y susurró: si esto fue fundido en fuego, entonces tal vez yo también lo fui. A medianoche, un golpe suave pero urgente llegó a la puerta de su estudio. Era un guardia suizo, con el rostro pálido y nervioso. Esto llegó de la oficina de la cripta. Santo Padre, sin remitente. León tomó la pequeña caja que le entregó. Adentro, había una vieja fotografía en blanco y negro de un anillo papal. Su anillo, descansando sobre una Biblia abierta. El pasaje debajo era del libro del profeta Isaías, pero la foto había sido recortada de tal manera que solo un verso era visible. Estaba claramente marcado: Isaías, capítulo 48, versículo 10, y las palabras parecieron saltar de la página y grabarse en su alma. Mira, tejí refinado, pero no como a la plata, tejí probado en el horno de la aflicción. Su nombre era Padre Mateo Russo. Tenía 35 años. Era un hombre silencioso, de una devoción intensa, y profesor de teología sacramental en la Gregoriana. Una mañana, pidió una audiencia urgente. Vi algo, Santo Padre, dijo, su voz llena de una convicción inquebrantable. Y creo que necesita saberlo. Lo que vio, insistió, no se había sentido como un sueño. Se encontraba en un salón oscuro, y ante él había una mesa de piedra con un anillo que brillaba débilmente en la oscuridad. Se acercó para tocarlo, pero una mano lo detuvo. Era un hombre vestido de blanco, cuyo rostro permanecía en la sombra, y le dijo: fue elegido porque ya ardió. Mateo preguntó: ¿quién? El hombre de la visión respondió: aquel cuyo nombre fue escrito en oro antes de que fuera hablado en humo. Entonces, la mesa de piedra se incendió desde abajo, y el anillo brilló con una luz cegadora, y justo antes de que Mateo despertara, vio la inscripción que se formaba en el anillo incandescente: no remuevas esto del fuego. Cuando la nota de la petición de audiencia de Mateo aterrizó en las manos del Papa León y vio las palabras del sueño transcritas por su secretario, se sentó completamente quieto, sintiendo cómo cada pieza del rompecabezas encajaba con un chasquido aterrador. Luego susurró: tráiganlo. Se encontraron en el estudio privado del Papa. Mateo, nervioso pero firme, recitó el sueño con todo detalle. Cuando terminó, León no habló, simplemente abrió un cajón de su escritorio y sacó la pequeña caja de terciopelo. Se la entregó a Mateo. Ábrela. Dentro, descansaba el segundo anillo. Mateo parpadeó, su rostro perdiendo todo color. Ese es el anillo. Nunca lo has visto antes, dijo el Papa en voz baja. Solo en el sueño. Santidad. Con manos temblorosas, Mateo tomó el anillo, lo giró y vio la línea quemada en el interior. Non rimuovere questo dal fuoco. Se congeló. Es exactamente como lo vi. León tomó el anillo de vuelta. Padre,
¿Por qué crees que lo viste? Mateo vaciló, buscando las palabras. ¿Por qué? Porque alguien tenía que confirmar lo que usted ya sabe. Que este anillo no es solo un símbolo. Es una instrucción, un mandato. No lo quería, dijo León en voz baja. La confesión escapando de sus labios. Nada de esto. ¿Y si ese es precisamente el fuego? ¿Santo Padre?, preguntó Mateo, sus ojos encontrando los del Papa con una claridad asombrosa. La tentación de cambiar algo que nunca fue suyo para rediseñar. La misión de protegerlo, incluso cuando el silencio lo hace ver débil. Incluso cuando el calor viene desde dentro de las propias paredes de la iglesia. Antes de que Mateo se fuera, el Papa le entregó un sobresellado con su sello personal. Si alguna vez me callo por completo, esto ayudará al siguiente a entender. Esa noche, León puso el segundo anillo en su escritorio. Una vez más, encendió una vela junto a él. La llama pareció inclinarse ligeramente hacia el oro, como si lo recordara, como si fueran viejos conocidos. Abrió su breviario y, como ya esperaba, adentro había aparecido otra nota: el oro no brilla porque es puro. Brilla porque sobrevivió al horno. Fue durante una misa privada. Solo el Papa León, 3 sacerdotes y 2 servidores de altar en la pequeña capilla del Palacio Apostólico. Esa mañana, se había deslizado el segundo anillo en su dedo, en el momento solemne en que León levantó el cáliz durante la consagración. Lo sintió en su mano primero. El anillo estaba frío, no fresco, sino frío como el mármol de una tumba. Un frío que se extendió a su palma, subió por su brazo y se instaló en su pecho como una losa de hielo. Justo antes de rezar el Agnus Dei, las luces de la capilla parpadearon violentamente. Luego vino un sonido suave, casi imperceptible, y uno de los velos del cáliz, que estaba sobre una mesa lateral, se deslizó ligeramente. Debajo de él, donde antes no había nada, había un pequeño trozo de papel. Un sacerdote lo recogió y, con el ceño fruncido, se lo entregó a León. Decía: si temes el frío, olvidarás quién caminó en fuego antes que tú. Cuando se quitó el anillo después de la misa, notó un círculo rojo y bien definido alrededor de la base de su dedo. No era una erupción, ni un moretón, era una marca, como la que deja una presión intensa ejercida desde el interior del metal. Esa noche, se encontró con el cardenal Andrei Stoyan, un hombre pragmático y de fe robusta. Le contó todo. Stoyan escuchó sin interrumpir, su rostro impasible. Cuando León terminó, el cardenal dijo: Santidad, ambos sabemos lo que es esto. El fuego no está en el anillo, está en usted. Entonces, ¿por qué se enfrió?, preguntó León. Stoyan respondió sin un ápice de vacilación: porque usted dudó. Más tarde esa noche, el Papa León se sentó solo en su mesa de escribir. Abrió una página fresca en su diario personal y comenzó a escribir: no soy Pedro. No soy Juan. No soy la roca ni el amado discípulo. Soy el que camina detrás de él en la oscuridad, aún preguntando en el fondo de mi alma: ¿por qué yo? Mientras terminaba la última línea, la llama de la vela junto a él se avivó, creciendo alta y brillante por un instante. Y entonces, el anillo, que había estado frío todo el día, emitió el más leve y reconfortante rastro de calor otra vez. Su nombre era Hermana Beatriz, de 78 años. Había servido en el Archivum Secretum Apostolicum, el archivo secreto, por más de 4 décadas. Un sobre blanco y sin adornos fue dejado en el escritorio del Papa León. Adentro, una nota escrita con una letra precisa y temblorosa: hay una entrada. Lleva su nombre, es anterior a su ordenación. Creo que puede referirse al anillo. Venga antes de la fiesta. Solo ve. 3 días después, León llegó sin previo aviso al archivo. La hermana Beatriz, pequeña y frágil como un pájaro, lo condujo a una sección raramente visitada. Abrió un registro grueso, encuadernado en cuero agrietado. Las páginas estaban doradas en los bordes con tonos de bronce. Se detuvo en una entrada. Estaba escrita en italiano, no en latín, y fechada en el año 1953.
La línea decía, un secondo anello apparire per il quattordicesimo leone. Foriato domani non più ricordate. Non sarà l'ultimo, ma sarà il muro. Un segundo anillo aparecerá para el 14º león. Forjado por manos que ya no se recuerdan. No será el último, pero será la pared. León lo leyó 2 veces. Esto fue escrito 20 años antes de que yo entrara al seminario. Sí, dijo Beatriz en voz baja. ¿Quién lo escribió? No lo sabemos. Creemos que la escritura pertenece al cardenal Benuti, desapareció en 1955. Esto no se siente como profecía, dijo León. Se siente plantado, orquestado. Beatriz asintió, sus ojos oscuros llenos de una antigua preocupación. Eso es lo que me asusta. Santo Padre, hay más. De una pequeña bolsa de lino. Sacó un fragmento de pergamino, ennegrecido y quebradizo en los bordes. En él, escritas en una tinta marrón casi desvanecida, estaban las palabras, non rimuovere questo dal fuoco. León la miró aturdido. Esta frase está inscrita en el segundo anillo. Apareció hace solo unas semanas. Beatriz asintió con solemnidad. Lo sé, pero este pergamino es más viejo que el anillo. ¿Cuánto más viejo? Desconocido. El análisis del pergamino indica que tiene al menos 400 años. León se recostó contra una estantería, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Entonces, esto no se trata de mí. No, Santo Padre, respondió Beatriz. Su voz apenas un soplo. Se trata de algo que ha estado esperándolo a usted. Mientras se daba la vuelta para irse, ella le preguntó suavemente, Santo Padre, ¿qué pasa si la pared se rompe? León miró hacia atrás, y en sus ojos había una nueva y terrible resolución. Entonces rezó para que el fuego aún recuerde lo que se suponía que debía proteger. Era un jueves. El Papa León decidió visitar los jardines vaticanos para pensar. Usaba el segundo anillo, siempre el segundo anillo ahora. Se sentó en un banco de mármol solitario. Dobló sus manos sobre su regazo y miró hacia abajo. El oro brillaba débilmente bajo el sol de la tarde. Cerró los ojos y susurró una oración que no estaba en ningún libro. Si soy la pared, muéstrame qué es lo que estoy conteniendo. Cuando abrió los ojos, el anillo se había ido, sin sonido, sin peso, solo una ausencia repentina y total. Miró su dedo desnudo. La piel donde había estado el anillo estaba marcada, débilmente roja, como un eco. Regresó a sus aposentos en un silencio aturdido. Y allí, sobre su escritorio, estaba la caja de terciopelo. Cerrada, la abrió lentamente, con el corazón latiéndole en la garganta. Adentro estaba el anillo, excepto que ahora algo había cambiado de nuevo. La banda interior, una vez lisa a excepción de la inscripción quemada, ahora tenía una nueva línea finamente tallada. Si te dejo, es solo para recordarte a aquel que nunca lo hará. No lloró, simplemente se recostó en su silla y puso el anillo gentilmente sobre la mesa. Te fuiste, susurró, pero no porque yo fallé. Tocó la marca en su dedo y escuchó algo en su memoria. Un susurro que no era suyo. Fuiste elegido por lo que rechazarías, no por lo que cambiarías. Sucedió por accidente, mientras reparaban una pared en la Domus Sanctae Martae. Los trabajadores encontraron un compartimiento escondido, sellado con yeso viejo. Adentro, una bolsa de cuero enmohecida contenía una carta. En cuestión de horas, fue entregada al Papa. La escritura era de principios del siglo XX. No había saludo, ni fecha, solo una línea en la parte superior, para los ojos del que reina cuando el silencio regresa. Describía la visión de un cardenal, una visión de un cónclave donde el humo nunca se volvía blanco, de un voto emitido que ninguna mano podía recordar haber hecho. Se sentará en la silla de Pedro, pero solo sentirá la piedra fría. Bendecirá, y la bendición se detendrá en su palma. Y entonces una oración final, debe cargar el anillo preparado antes de su nombre. Más tarde, llamó a la hermana Beatriz. Le contó sobre la carta. Beatriz guardó silencio por un largo momento, y luego dijo, Santo Padre,
Esa no es una profecía. Es una memoria. No es una advertencia sobre un cónclave futuro. Es el registro de uno que casi sucedió. En 1943, durante la guerra, se creyó que el Papa Pío XII estaba muerto por varias horas. Se iniciaron los preparativos de emergencia. El rumor es que el anillo fue elaborado durante esa ventana de tiempo. ¿Por si acaso qué?, preguntó León, su voz tensa. Por si acaso necesitaran un papa por el que nadie votara. Colgó el teléfono. ¿Soy yo?, se preguntó León. ¿El que nadie eligió, pero se esperaba de todos modos? A la mañana siguiente, recibió una nota deslizada bajo su puerta. Solo 3 palabras: el humo puede atascarse. Llevó la nota a su capilla. La puso junto al anillo sobre el altar. Se arrodilló y rezó como nunca antes lo había hecho. Señor, si no estoy aquí para liderar, déjame al menos proteger. Si no soy la voz, déjame ser la pausa que sostiene la siguiente palabra. Si fui elegido por el silencio, deja que ese silencio sea tuyo. En ese instante, la llama de la vela del altar se dobló bruscamente, como si hiciera una reverencia, y el anillo despidió una única y brillante chispa. No fue fuego, solo luz. Como si el metal por fin supiera para qué había estado esperando. Y era casi la hora. Habían pasado exactamente 40 días desde que el Papa León XIV había tocado por primera vez el segundo anillo. Y ahora, en la mañana del 40º día, el anillo cambió por última vez. Justo antes del amanecer, una tensión aguda en su mano lo despertó. Miró hacia abajo y vio que el anillo se había vuelto completamente negro. Un negro mate que absorbía la luz. Trató de quitárselo. No se movía. Se aferraba a su carne como si estuvieran fusionados. Fue al espejo y lo vio. Una nueva inscripción había aparecido alrededor del borde exterior. Visible solo ahora que el oro se había ennegrecido, brillando con una luz plateada. No era latín. Era una oración en inglés. You were never meant to be seen. You were meant to hold. Nunca fuiste destinado a ser visto. Fuiste destinado a sostener. No entró en pánico. Se vistió solo. Oró solo. Cuando llegó el tiempo para el Ángelus del mediodía, caminó hacia la ventana que daba a la plaza de San Pedro. Alzó su mano para bendecir a la multitud. Y el anillo brilló otra vez. Pero no era oro, ni negro. Era blanco. Un blanco puro y luminoso. Después, Monseñor Bellini lo estaba esperando, su rostro lleno de preguntas. Santidad, los archivistas están preguntando. León alzó su mano para detenerlo. No más preguntas. Monseñor, el anillo no es un anillo. Bellini inclinó la cabeza, confundido. Entonces, ¿qué es? ¿Santidad? León miró su propia mano. La mano que había sostenido el peso de la historia. Es la herida que acordé cargar. Esa noche, el Papa pidió una misa privada. Puso el anillo, ahora blanco, al pie del altar. Durante la consagración, hizo una pausa. De la base del anillo, una sola gota de luz líquida cayó sin sonido. Un punto único de un blanco más brillante que el oro, más puro que la llama, y descansó sobre la tela del altar como una gota de rocío celestial. Terminó la misa en un silencio profundo. Después de la bendición final, el anillo se había ido. Cuando León regresó a sus aposentos, encontró una última nota sobre su escritorio. Cuando el fuego no se necesita, el oro se desvanece, lo que queda eres tú. Miró su mano, la piel había vuelto a la normalidad. Sin embargo, se sentía más pesada ahora que cuando el anillo había estado allí. En los meses y años que siguieron, nadie preguntó por qué ya no usaba el anillo del pescador. Su estilo había cambiado, hablaba menos, escuchaba más. Su presencia era un ancla de calma en un mundo turbulento. En el primer aniversario de aquel día, el Papa León visitó las tumbas papales bajo la basílica. Cuando llegó a la tumba de San Juan Pablo II, puso una sola vela en el suelo y, bajo la llama, deslizó un pequeño trozo de papel. En él había escrito: «Gracias por sostenerlo hasta que yo pude». Se puso de pie, se volvió lentamente hacia la inmensidad de la basílica vacía, y susurró a los ecos de la historia:
A los santos y a Dios. Cuando pregunten qué hice, diles que mantuve la puerta.